Vamos a seguir con la serie de Efesios. Y hoy nos vamos a meter ahí en el versículo 17 del capítulo 4 en adelante. Pero yo quiero contarles algo que a mí me fue gráfico y quiero contárselo para que usted también le sea gráfico. Y sinceramente, de escriturar lo que le voy a contar no tiene nada, pero a mí me ayudó mucho en el día de ayer. ¿Sabe? Yo estaba desde la mañana temprano y venía y quería cerrar lo que hoy vamos a compartir. Y ahí cerquita del mediodía mi señora me dice, y dan esas buenas noticias, el lavarropa no anda. Pero me lo dijo así, ¿no? Así. ¿Y qué quieres que haga? Dije yo así como... Yo sé que el lavarropa es un mueble que está ahí y que se le pone ropa y la lava. ¿Qué hace un lavarropa? Ya vamos a ir a la palabra, quédese tranquilo, esto es como... Porque yo estaba dando vueltas y quería ver cómo formar, cómo armar el rompecabezas para lo que íbamos a compartir hoy. Y no le encontraba la vuelta. Y mi señora encima viene y me dice, no anda el lavarropa. En vez de lavar, ensucia. Y yo dije, si en vez de lavar ensucia, el único diagnóstico que yo puedo dar es no sirve más. Porque la característica de un lavarropa es que lave. Y si no lava, no está cumpliendo el propósito por el cual fue formado, ¿sí? Fue creado. Alguien lo hizo para que lave la ropa, no para que la ensucie. Y a la tarde dije, esto no me va a ganar a mí, y me enfrenté al lavarropa. Y después que estuve ahí sentado en un charco, mi hija Zoe me ayudó, tratando de que el agua no llegue hasta las piezas. Tiemblan los técnicos de lavarropa a partir de ayer. Y cuando estaba sentado en el medio del agua, habiendo descubierto lo que posiblemente haya sido lo que pasaba, volvió a mi cabeza esto, está yendo en contra de la naturaleza para lo que fue creada. En vez de lavar, ensucia. Y pensando en esto, ¿saben? Y volviendo a decir, ¿será que no sirve más? Y uno ya empieza a hacer cuentas porque tiene que comprar un lavarropa, porque si no cumple el propósito, no sirve más. No sirve más. Y ahí me acordé de lo que dice Mateo 5:13. Y vamos a empezar a ir o tratar de llegar al destino que tenemos para hoy en la palabra. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Lucas 14 dice, es inútil. Si la sal pierde esa característica que la distingue y que la define, no sirve para nada. Si la sal que está en la tierra para detener la descomposición, para detener lo que se va corrompiendo, lo que se va echando a perder. Si la sal, y usted ubíquese en el tiempo que esto se escribió, cuando la sal era el medio de conservar las cosas para poder ser usadas nuevamente, para poder comerlas, y un montón de otras aplicaciones que tenía la sal. Si la sal no cumple ese propósito, si la sal
pierde esa capacidad que tiene para detener lo que puede detenerlo de la descomposición de las cosas. Si la sal no sirve para nada. Era como mi lavarropa. Si no lava, no sirve. Si no lava, no sirve. Si la sal no sala, y más que salar, es esa condición que tiene la sal de preservar, no sirve. Y Dios le está diciendo a la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Dios le está diciendo a la iglesia, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son lo que yo tengo en la tierra para detener el avance de la corrupción satánica sobre el hombre y la mujer. Ustedes son los que están en la tierra para detener el avance de la pérdida de los valores. Ustedes están en la tierra para detener lo que el diablo quiere hacer, de decir que la familia ya no sirve. Ustedes son los que están en la tierra para detener y decir lo que se grita por ahí, solo interesa el bien que yo consiga o lo bueno que tenga. Ustedes están en la tierra para mostrar que verdaderamente en Dios hay vida. Amén. Pero si vos y yo no cumplimos eso, si verdaderamente tu casa y mi casa no son un ejemplo de esto, de que somos la sal para detener, si tu vida y mi vida no es eso, no sirve para nada. No sirve para nada. Por eso yo quiero que en esta mañana podamos hablar de lo que es una cualidad distintiva. Y esta cualidad es la característica que distingue y define algo. Esta cualidad distintiva es una característica que define y distingue algo. Y vamos a hablar de cosas que distinguen y definen a los que verdaderamente creen en Dios. A los que verdaderamente creen en Dios, porque Pablo cuando se para ahí en el capítulo, él no se para ahí, pero cuando expresa lo que expresa en el capítulo 4, en el versículo 17, está diciendo, hay algo que no funciona bien. Hay algo que no está funcionando como tiene que funcionar. Hay algo que ustedes, la iglesia de Éfeso, no está cumpliendo, no está haciendo, no está cumpliendo esta característica que los distingue. No están llevando adelante esta cualidad que los distingue. Y yo quiero que, antes de esto, yo quiero hacer dos aclaraciones. Porque vamos a hablar de las características que identifican a los que no conocen al Señor. Y vamos a hablar de lo que Dios expresa, que es una característica de los que no conocen al Señor. Y después vamos a hablar de las cualidades de los que sí conocen al Señor. Las cualidades de los que sí deben tener los que conocen al Señor. Pero frente a esta diferencia que vamos a hablar, porque verdaderamente el Espíritu Santo es muy fuerte cuando habla de los que no tienen ni no conocen al Señor, queremos hacer una aclaración frente a todo esto. Dios no hace acepción de personas. Lo primero que queremos dejar bien claro y bien sentado, aunque hablemos de una característica de los que no tienen al Señor o no lo conocen, y hablemos de una cualidad de los que sí tienen al Señor, esto no es para hacer distinción, porque Dios no hace distinciones. Dios no hace distinciones. Cuando Pedro va a predicarle a Cornelio, alguien que estaba fuera del pacto, alguien que estaba fuera de lo que era el pueblo de Israel, alguien que estaba fuera de conocer a Jehová de los ejércitos. Pedro va, le predica el evangelio, va guiado por el Espíritu Santo. Cornelio se entrega a Cristo, él, la familia y todo un montón de gente. Si Pedro se para y dice, yo ahora me doy cuenta de que Dios no hace acepción de personas. Y en esta mañana queremos gritar esa verdad. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Es más, Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo, sin distinción de nación, de raza, de capacidad intelectual, de capacidad económica, sin distinción de capacidad en lo que se refiere a en qué país vive o no vive, si es del subdesarrollo o es un país desarrollado. Cristo murió por todos. Y esta es la gran oportunidad que tenemos hoy, que los que ya entendimos y nos acercamos a Dios a través de la cruz de Cristo y conocemos a Dios, demos gracias por lo que Cristo hizo. Porque no nos miró, no nos vio lo que éramos y íbamos a fallar. Nos amó y Dios nos ama entrañablemente y nada nos separará del amor de Dios. Pero si vos estás en este lugar hoy, quizás por primera vez, tenemos que decirte que la cruz de Cristo sigue vigente para que vos también en esta mañana conozcas al Dios vivo y verdadero. Al Jesús que le cantamos, que merece toda gloria, te sigue haciendo la invitación. Hoy es el día de salvación y no importa de dónde de dónde venís, no importa tu situación, no importa en qué condición estás. Cristo murió para redimirte, para hacerte hijo, para que conozcas a Dios. Esa es la primera aclaración que queremos hacer. Y lo otro que queremos hacer es una advertencia. Para los que conocen. Una advertencia para los que conocen a Dios. Levante la manito y diga, si usted conoce a Dios, no tengo de qué jactarme. No tengo de qué jactarme. No es mérito mío. Mire, estuvimos viendo en lo que dice en Efesios 2, 1 al 5 y el versículo 8. Presta atención, ¿quién conoce a Dios? Mire lo que dice. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus pecados. ¿Cómo estaba usted y yo? Hoy que conocemos a Dios, que damos la gloria a Dios, que podemos entrar en su presencia, que reconocemos al Señor como el Señor de nuestras vidas, vos y yo hoy podemos disfrutar de eso, pero ayer estábamos como los que hoy no conocen a Dios. También estábamos alejados por nuestros delitos y pecados. Igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo. Mire, usted y yo no podemos. Hoy que tenemos una vida ordenada en Dios. Hoy que tenemos una vida sin dudas. Una vida que sabemos a dónde vamos y por qué estamos. Usted y yo tenemos que saber que es por gracia de Dios. Porque hoy el Espíritu Santo es el que nos rige el corazón. Pero ayer, antes de ayer, el año pasado, antes de entregarse a Cristo, usted y yo obedecíamos al diablo igual que todos los demás. Y para terminar el versículo 8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Y Romanos 11:30 dice, pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Vamos a hablar de la condición del que conoce a Dios y vamos a hablar de la condición del que no conoce a Dios. Pero repetimos, Dios no hace acepción de personas. Y si estamos dentro de lo que conocen a Dios, vos y yo, lo único que podemos hacer hoy es dar gracias a Dios. Lo único que podemos hacer es darle toda la gloria a Dios. Porque vos y yo no hicimos nada para merecer a Dios por Padre. No hay ningún mérito nuestro. Todo es por pura gracia. Y acuérdense que gracia no es solamente un regalo inmerecido. Gracia es cuando a mí me regalan todo lo contrario a lo que yo merecía. Amén. Dios me regaló vida cuando yo merecía muerte. Eso es gracia. Usted y yo estamos en esta gracia. Pero bueno, ahora sí vamos a meternos en esto que parecía decir, bueno, hay algo que no está cumpliendo su función. Y Pablo había predicado el Evangelio, había levantado una iglesia en Éfeso, pero se para en el versículo 17 y dice, hay algo que no está bien.
Y dice el versículo 17, con autoridad del Señor digo lo siguiente. Mire, no es un si le parece, no es si tiene ganas. Esto es algo que el apóstol está diciendo con autoridad apostólica. El apóstol está diciendo, con autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ahí se encuentra Pablo con algo que, teniendo que ser de una manera, teniendo que dar un resultado, teniendo que tener una cualidad distintiva de los que conocen a Dios, estaban dando toda una muestra de todo lo contrario. En vez de estar viviendo como los que conocían a Dios, estaban viviendo como los que no conocen a Dios. Por eso, con toda autoridad dice, no vivan ya como los que no conocen a Dios. Y mire, y sigue abajo. Y es el apóstol Pedro también dice algo parecido. Mire, el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4, 1 al 5. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, dispensiones y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Basta ya. Basta ya. Pablo se para y dice, si ustedes conocen a Dios, no pueden seguir viviendo como los que no conocen a Dios. Es lo que yo le decía al lavarropa ayer. Yo le decía, vos estás para lavar, no para ensuciar. Estás en contra de tu naturaleza. Perdón, pero Dios me habla así y Él necesita mostrarme cosas para que esta dura entienda. Y Dios en esta mañana, querido hermano, yo no sé cuántos años hace que viniste al Señor, pero con la autoridad de Dios digo en esta mañana, no podemos seguir viviendo como los que no conocen a Dios. Porque si vivimos como los que no conocen a Dios, no vamos a cumplir en la tierra el propósito que como iglesia tenemos. Nos va a pasar lo de la sal, que no vamos a servir para nada. Querido hermano, si vos estás viviendo como los que conocen a Dios, con devoción, siendo obediente a Dios, tratando de poner a Dios siempre en primer lugar, aun cuando hay patinadas y caídas, levantarte prontamente para seguir caminando y agradando a Dios, gloria a Dios, no te detengas, Dios tiene bendición para darte, amén. Pero si no, Pero si cuando estás en casa no sos como los que conocen a Dios. Pero si cuando estás en el trabajo, por más que acá viniste y levantaste la mano, por más que acá vinimos y levantamos la mano cuando estamos lejos y el proceder no es como los que conocen a Dios. Porque hay una característica determinante de los que conocen a Dios. Y yo quiero que primero veamos alguna característica de los que no conocen a Dios. Efesios 4, 17. ¿Se entiende? Es una pregunta media obvia. ¿Qué me van a decir que no? Gracias por el respeto. Efesios 4, 17. Porque ellos está hablando de los que no conocen a Dios. Esto no es el grupo de los que conoce a Dios. Y Dios quiera, no. Dios quiere en esta mañana que vos y yo vivamos una vida de definición. Que hoy podamos decir, como Pablo dijo, si estoy viviendo como los que no conocen a Cristo, basta. Basta. Es una palabra fuerte de parte del apóstol. Y lo está diciendo con autoridad. Basta de vivir como los que no conocen.
Basta que tu matrimonio sea como los que no conocen a Dios. Basta que tu relación como empleador sea como los que no conocen a Dios. Basta que tu actitud de empleado sea la actitud de un empleado que no conoce a Dios. En todos los órdenes de la vida, vos y yo podemos comportarnos de una manera u otra. Podemos decir y buscar la cualidad que nos identifica, algo bueno que nos identifica como hijos, porque conocemos a Dios. O una característica que nos hace y nos distingue como aquellos que no conocen a Dios. Mire, el versículo 4:17 de Efesios dice, porque ellos están irremediablemente confundidos. Y esto habla en una posición del que no conoce a Dios frente a Dios y en una cuestión espiritual. Puede ser que alguien que no conozca a Dios, según él cree, su vida está totalmente definida y sabe dónde va. Pero frente a los ojos de Dios, el que se está resistiendo a conocer a Dios está irremediablemente confundido. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Y ahí puede ponerle, si quiere, octubre del año 2019. Porque es lo que el hombre sin Dios hace. No conoce a Dios, están confundidos en su mente, no saben cómo llegar a Dios. Tampoco les interesa. Hay una confusión espiritual en su interior. Y verdaderamente, si vos y yo decimos que conocemos a Dios, verdaderamente esperamos que en ninguno de estos aspectos vos y yo nos sintamos identificados. Si estás confundido, si no sabes, si quizás todo te da lo mismo, hay algo que no está bien. Quizás estás viviendo como los que no conocen a Dios. Yo sé que la palabra de hoy no es fácil de asimilar y mucho menos de decir. Pero verdaderamente cuando vos y yo vivimos según lo que Dios quiere, como los que conocen a Dios, el fruto de la vida es otro. El fruto en la gente que nos rodea es otro. La esperanza con la que vivimos, caminamos, el deseo de la gente que nos conoce por conocer al Dios que conocemos, valga la redundancia, tiene que ser distinto. Baste ya de vivir como los que no conocen. Tienen la mente entenebrecida, la mente llena de tinieblas. Porque es una mente gobernada por el príncipe de las tinieblas, por el diablo. Dice que están lejos de la vida que Dios ofrece, ni quieren arrimarse. Usted les dice, vengan a Dios y no quieren. Y en esta mañana volvemos a repetir, Dios te ama. Si estás en este lugar, si viniste a la fuerza porque alguien te trajo, si estás escuchando porque alguien te puso para que veas por internet, te queremos decir, Dios te está buscando porque te ama, por más que estés lejos, por más que estés confundido, por más que no le quieras buscar, por más que en tu corazón esté lleno de ideas que son ideas satánicas que te alejan de Dios. En esta mañana te decimos, Dios quiere que le conozcas. Dios quiere que le conozcas y dio a Cristo que murió en la cruz. No va a mostrar que quiere que lo conozca por lo que va a hacer. Dios ya mostró que quiere conocerte, porque Cristo ya murió por vos y por mí. Ya resucitó, ya se fue al cielo y el Espíritu Santo es el que hoy está tratando de convencerte de que conozcas a Dios. Si vos y yo hace rato que formamos parte de la iglesia, la pregunta es, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Más allá de conocer la iglesia, ¿conoces a Dios? Porque los que no le conocen tienen esta vida. Y Pablo se para y dice, hay muchos dentro de la iglesia viviendo como los que no conocen a Dios. ¿Cómo es tu vida, querido hermano? Y esto no es ni para juzgarte ni para que te sientas condenado. Es para que des lugar a que el Espíritu Santo te hable y te diga y te muestre si estás viviendo como los que conocen a Dios.
Y ahora vamos a hablar de las características un poquito más adelante de los que conocen a Dios. Dice que otra característica de los que no conocen: mantienen sus mentes cerradas, corazones duros. ¿Saben lo que es eso? Eso de tener la mente cerrada y un corazón duro. Uno por lo general dice que el corazón duro es donde no entra la palabra. Y es cierto. Cuando está la parábola del sembrador, dice que cayó en la semilla que cayó en el camino. No entra, pero el corazón duro, más allá del que es el que no recibe la palabra, el que tiene la mente cerrada, es el que no puede, no quiere arrepentirse. Porque el corazón blando, cuando la palabra entra, lleva al arrepentimiento. Y los que no conocen a Dios no quieren arrepentirse. No quieren arrepentirse, pero en esta mañana declaramos el poder de la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo para convencer de pecado y para llevar al arrepentimiento a todo aquel que todavía no conoce a Dios. ¿Amén? ¿Se me está durmiendo o no, no? Han perdido la vergüenza. Han perdido la vergüenza. Viven para saciar sus placeres, deseos y gustos. Y a veces a la gente que no conoce a Dios, y a veces a los que manifestamos conocer a Dios, nos da vergüenza. A ver, Tommy, tengo que confesarte algo. Y me da vergüenza porque es Tommy. ¿Y cómo le voy a decir lo que hice? ¿Cómo le voy a decir lo que pensé? ¿Cómo le voy a decir que no puedo tratar bien a mi esposa? Es un ejemplo, hermano. Me da vergüenza lo que él piense de mí. A los que no conocen a Dios también les da vergüenza. Puede ser un poquito de vergüenza que los hombres vean lo que hacen. Pero vos y yo tenemos que saber que aunque a mí me dé vergüenza confesarle al pastor Tomás lo que yo hice en oculto, si conozco a Dios, tendría que haber sentido vergüenza cuando estaba en lo oculto. Porque Dios ahí me vio. Porque Dios ahí me escuchó. Iglesia, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Procura con diligencia, como le dijo Pablo a Timoteo, presentarte frente a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra y se nota en la vida, por eso no tiene de qué avergonzarse frente a Dios. Pero vamos a las características, ¿quiere? De los que conocemos a Dios. ¿Sí o no? ¿Está acá? Se me puso muy serio. Estamos hablando de las características de los que no conocen a Dios, pero ahora vamos a hablar de las características o de las virtudes o de las cualidades distintivas de los que conocen a Dios. Frente a tanta cosa que veníamos diciendo que no son de Dios y que viven y habitan en el corazón del hombre y la mujer que no le conoce, lo primero que dice después de eso el apóstol dice, dice así el versículo 20 del capítulo 4, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Y acá empezamos a hablar de los que conocen a Cristo, a los que conocen a Dios. Y los que conocen a Dios no pueden estar lejos de Cristo. Cuando vos decís que conoces a Dios, Cristo tiene que estar en tu vida. Cristo es el centro. Hoy decíamos y cantábamos que Él merece toda gloria, pero Cristo es el centro de los que conocen a Dios. Cristo es el modelo. Cristo es de quien yo debo aprender. Cristo es el que me enseña. Dice la versión Valera, ustedes no han aprendido así a Cristo. Cristo es la materia a aprender y Cristo es el que te enseña.
Si vos y yo decimos que conocemos a Dios, el que tiene que estar ahí en el centro es Cristo. Amén. Es Cristo. Cristo es el centro. Él es el que nos enseña cómo comportarnos. Por la gracia de Dios. Dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de quién. Más fuerte, sed imitadores de mí como yo de quién. Cristo es digno de toda imitación. Querido hermano, vos no tenés que imitar al pastor, no tenés que imitar a tu líder de grupo, no tenés que imitar al que te trajo a Cristo. Vos tenés que imitar a Cristo. Tu modelo a seguir es Cristo. Porque estuvimos viendo las características de los que no conocen a Dios. Y ahí no está Cristo para ser modelo. Ahí no está Cristo para enseñar. Los que conocemos a Dios, tenemos que aprender de Cristo. Tenemos que aprender de Cristo. Vos y yo tenemos todos los días que aprender algo más de Cristo. Y vamos a pasar a otra cualidad distintiva que deben tener. Decí conmigo, deben tener. Porque acá Pablo se para porque no lo tenían. Acá se para Pablo frente a cristianos, frente a gente que dice conocer a Dios y no tenían eso. Por eso se para y les dice, ustedes que dicen conocer a Dios no están aprendiendo de Cristo. Y ahora les va a decir, ustedes que dicen conocer a Dios, en el versículo 22, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Versículo 24, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Tengo que cambiar la naturaleza, tengo que trabajar para que el cambio de la naturaleza que ya fue efectuada en mí se manifieste. Un día yo le dije a Cristo, estoy arrepentido de mis pecados, reconozco lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí, me tomo de la gracia y quiero nacer de nuevo. Cuando nací de nuevo, ahí Dios puso de la nueva naturaleza. Los que conocen a Cristo, los que conocen a Dios, tienen esa característica que los distingue, esa virtud que los distingue. Es que tienen la naturaleza de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuánto se puede manifestar esa naturaleza en mí? ¿Cuánto se manifiesta en mí esa naturaleza que proviene de Dios, que es Dios el que me la da? ¿Cuánto es el Espíritu Santo que tiene lugar, que está vinculado a la nueva naturaleza? ¿O yo sigo viviendo como los que no conocen a Dios? Y Pablo dice, no los echa, no le dice, bueno, ustedes todavía no lo lograron, váyanse todos a su casa, están fuera de la iglesia. Dice, no, trabajen en eso. Sáquense la vieja naturaleza de encima y pónganse la nueva naturaleza. Querido, que decís conocer a Dios, ¿sabés que tenés una nueva naturaleza? Estoy como en jardín infantes en algunas cosas, pero creo que son necesarias. Porque si no puede ser que estemos funcionando al revés. Acuérdense de mi lavarropa. Acuérdense de la sal, si lo quiere hacer escritural. No está cumpliendo el propósito y a veces yo no logro cumplir el propósito porque no estoy viviendo como tengo que vivir. Estoy viviendo fuera de lo que tengo que ser. La cualidad distintiva es tener la nueva naturaleza para ser semejante a Dios. Y es ahí donde se para el apóstol y dice, ustedes tienen la nueva naturaleza, no pueden vivir como los que no tienen esa naturaleza. Así que hay una frase ahí que yo quiero que veamos.
¿Está la frase, chicos? No vivan como antes vivían, porque ahora no son lo que antes eran. Anótela, por favor. No vivan como antes vivían, porque ahora no son lo que antes eran. Hay un antes y un después de la cruz de Cristo. Hay un antes y un después de conocer a Dios. Hay un antes y un después de poder ser un hijo de Dios por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Hay un antes y un después. Pero si yo no me pongo en el proceso de Dios para cambiar la vieja naturaleza por la nueva naturaleza, voy a estar mal. Voy a estar queriendo vivir como según la naturaleza que no tengo para vivir. ¿Se entiende? No vivan como antes vivían, porque ahora no son lo que antes eran. ¿Te sentís distinto? Es esencial, hermano, esto. Es esencial. Si conoces a Dios, tenés que vivir con la nueva naturaleza. Nadie puede agradar a Dios teniendo la vieja naturaleza puesta. ¿Saben? Y cuando pensaba en este versículo, me acordé del hijo pródigo. ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Se acuerda? Fue uno que dijo: yo al viejo no lo necesito. ¿Para qué me va a andar controlando? Me voy. Dame los bienes y me voy. Se fue, vivió perdidamente, dice la palabra. Y hubo algo, una circunstancia que lo hizo darse cuenta. Porque yo no puedo cambiar la ropa vieja por la ropa nueva sin arrepentimiento. ¿Sabe? Y el hijo que tenía que estar siendo hijo, el hijo que tenía que estar en la estancia del Padre o en la hacienda del Padre, dando órdenes del Padre con la autoridad que como hijo tenía, estaba cuidando chanchos. Porque no estaba viviendo de acuerdo a la naturaleza que él tenía. Él tenía la naturaleza no de jornalero, él tenía la naturaleza de ser el hijo. Pero estaba cuidando chanchos. Y cuando cuidó chanchos, lo que tenía que ser la ropa de un hijo terminó siendo una ropa sucia, gastada, con olor a chancho. ¿Sabe? El chancho para el judío habla de inmundicia, con olor a inmundicia. El que tenía que tener ropa de hijo, el que tenía que tener la ropa que lo identificaba como hijo, seguramente en la hacienda del Padre nadie se confundía, aún por la manera de vestir. Decía que él es el hijo. Pero eso todo se había estropeado porque estaba viviendo como viven los que no son hijos. Pero para que eso se revirtiera, para que eso se cambiara, y usted conoce la historia. Ahí el muchacho dijo en el medio del barro: ¿qué estoy haciendo acá? Yo soy hijo, pero perdí la dignidad. Dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Haceme como un jornalero. Dice que se levantó y volvió. Todavía tenía la ropa con olor a chancho. Ese camino de vuelta se llama arrepentimiento. ¿Tu ropa tiene olor a chancho? ¿Estás entendiendo lo que quiero decir? ¿Caíste en algún chiquero por no comportarte como hijo? Hay que volver a la casa del Padre. Porque cuando el Padre lo vio, cuando el Padre vio una actitud de arrepentimiento, no antes.
cuando el padre lo vio volver, a mí me enseñaron allá hace como 55 años que el padre no lo conoció porque la ropa tuvo que mirar bien. Y cuando lo reconoció salió corriendo, dijo: es mi hijo. Dice que lo abrazó. Hermano, no importa, en el nombre de Jesús, si hoy estás en algún chiquero, volvé a la casa del Padre, porque te está esperando para abrazarte. Dice, cuando lo vio, lo abrazó, lo besó. Él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. El arrepentimiento, la confesión hace falta para quitar la vieja naturaleza. Pero el Padre lo cortó y le dijo: traigan el mejor vestido y vestidle, porque este es mi hijo que estaba muerto y ha resucitado. ¿Querés tener la nueva naturaleza y disfrutarla y que sea lo que te distingue? Si hace falta que te arrepientas y le pidas perdón al Padre. El arrepentimiento te deja en la puerta de la nueva naturaleza limpia. E hizo fiesta. Amén. Si vos nunca fuiste un chiquero, si siempre estuviste en la casa del Padre, gloria a Dios. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Reforzá tu accionar. Pero no te detengas, hay más privilegios, hay más gustos, hay más fiesta en la casa del Padre. Ni pienses en alejarte. Pero si hoy estás pensando en el Padre desde un chiquero, si esa es tu condición hoy, levántate, por favor, en el nombre de Jesús. No, pero ¿cómo voy a volver así al Padre después de lo que hice? Justamente por lo que hiciste, tenés que volver al Padre. Y Él te va a devolver la naturaleza. Él va a sanar tu naturaleza, Él va a limpiar tu naturaleza, va a quitar todo lo que se ensució, para que puedas vivir con la dignidad de hijo. Una cualidad que tienen distintiva los que conocen a Dios es que viven como hijos, no como jornaleros, cerca del que da de comer, un pan de vez en cuando. Los que tienen dignidad de hijo. Sos hijo, hermano. Sos hijo. No sos cristiano, sos hijo. Que te reconocen con el nombre de cristiano. No sos evangélico. Sos hijo. Y sos hijo amado. Hijo amado. ¿Te sentís amado por Dios? Cierra tus ojos un poquito, por favor. Y yo quisiera que este tiempo pueda servir para eso. Para que vos puedas decir: estoy en la casa del Padre. Me siento bien en la casa del Padre. Cristo es el centro. Pero en el nombre de Jesús, si tengo esta carga en el corazón, si te sentís en el chiquero, no demores la vuelta a casa. No demores. No lo vas a sorprender al Padre. El Padre está esperando tu vuelta. Es más, tiene colgado ahí el vestido nuevo para ponerte. Tiene preparado el anillo para ponerte. Tiene preparado los pies para los zapatos para calzarte. Tiene preparado el becerro gordo para hacer la fiesta, porque está esperando para festejar tu vuelta a casa. Y también te voy a pedir, si vos conoces a alguien que hoy no está acá y está en un chiquero, si vos conoces a alguien, querido hermano,
que teniendo que estar en la iglesia está en un chiquero. Te pido que clames a Dios por él ahora. Si vos te sentís en la casa del Padre, pero sabés que hay alguien que un día decidió irse y sabés que está en un chiquero, clamá por él ahora, para que le diga que sí al Espíritu Santo y vuelva a casa, a vivir con la cualidad que lo distingue como hijo. Padre, gracias. Gracias porque nunca nos cerraste la puerta. Cada vez que volvimos nos recibiste. Cada vez que volvimos sucios, con olor, golpeados, heridos, habiendo perdido todo lo que nos habías dado, tu amor fue más grande. Y nos devolviste la dignidad de hijo. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero rogarte en esta mañana que tu voluntad se cumpla. Y si hay alguien que está en este lugar, si hay alguien escuchando por internet, si hay alguien de los que amamos que está lejos, que este sea el día de la gran fiesta en el cielo, porque hay un pecador que pasa de muerte a vida. Señor, gracias. 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 Efesios 4:23. Y sigue diciendo de las características de los que conocen a Dios. Dice 4:23, en cambio dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Si el Espíritu Santo no trabaja en tu corazón, si no permitís que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón y te renueve tu forma de pensar, va a ser muy difícil que cambien tus actitudes. El mismo apóstol en Romanos 12:2 dice: no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Una de las cualidades que distinguen a los que están cerca de Dios, conocen a Dios, es que nunca dudan de la voluntad del Padre. Porque conocen la voluntad del Padre y no van a pensar nunca, ¿por qué a mí? ¿Alguna vez le pasó algo y dijo, ¿por qué a mí? No se ría, dígame que sí o no. A ver, ¿alguna vez pensó eso? Sí. Pensamos eso. Pero necesitamos entregar nuestros pensamientos para que cuando pase algo yo pueda decir, confío en el Dios que amo y que me ama y que está permitiendo esto para la gloria de su nombre. Y estoy dispuesto a que haga lo que quiera para que su nombre sea engrandecido. Hace falta que el Espíritu Santo nos ayude a arrancar pensamientos de la vieja naturaleza y a plantar pensamientos de la nueva naturaleza. Hace falta que el Espíritu Santo arranque, saque pensamientos que nos hacen comportar como gente que no conoce a Dios todavía. Y a través de la palabra y el Espíritu Santo, tu mente sea cargada de la voluntad de Dios,
de pensamientos de bien y no de mal, para que verdaderamente podamos vivir como los que conocen a Dios. Pero hace falta que tu mente y la mía sea transformada por el Espíritu y por la palabra. Para que un día, cuando un pensamiento malo aparezca, vos y yo lo podamos llevar cautivos, como dice la palabra, a la obediencia y a la obediencia de Cristo. Amén. Amén. Cualidades distintivas de los que son hijos de Dios y lo conocen. Versículo 25 dice, dejen. Mire, yo sé que acá no hay nadie, pero lo vamos a decir para cumplir con lo que la palabra dice. Yo sé que acá no. Dice, así que dejen de decir mentiras. Digan siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Dejen de decir mentiras. Es fuerte el apóstol, ¿no? Es fuerte el apóstol, fue fuerte. Llega con fuerza y dice, mire, si ustedes dicen que conocen a Dios, no pueden mentir. No te voy a pedir que levantes la mano. Las mentiritas blancas, ¿cómo es? Mentirita piadosa. Cuando yo tengo la habilidad de decir lo que quiero que el otro piense, aunque no diga mentira, estoy mintiendo. ¿Se entiende lo que digo? Yo puedo manipular eso. Y estás mintiendo, querido hermano, pero vos y yo en esta mañana vamos a decir lo que dijo el apóstol, basta. Si esta es tu verdad, si no lo es, mantenete firme y fuerte en decir mi sí es sí y mi no es no. Y cuando vengan tus hijos y vos le puedas decir, si yo te dije que sí, quédate tranquilo porque sí. Porque yo aprendí de Dios que cuando me dijo que sí era sí y cuando me dijo que no era no. Cuando tengas que enfrentarte a un empleado, que el empleado pueda decir, si me dijo que sí es porque es sí. Si me dijo que no es porque es no. Acá Pablo dice, hermanos, miren, está todo lindo. Pero si dicen conocer a Dios, no pueden seguir mintiendo. Y es lo que proclamamos esta mañana en este lugar. Y decimos y nos comprometemos a no mentir. Amén. Ponele pila. A no mentir. Decirle que no estoy. Llegó la suegra, apagamos la luz, todo, guardamos el auto en el garaje. Yo no hablé, pero estoy mintiendo. Es tan sutil lo de la mentira. Tan sutil lo de la mentira. Pero acá, como acá no mentimos, nos comprometemos a no ser de los que mienten. Porque eso es una cualidad que nos distingue. Dice el versículo 26. Ya vamos, chicos. Dice el versículo 26. Además, esta es para otra iglesia, mire. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Conoce alguno usted que el enojo lo controla? Vamos a orar por él, porque acá. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Matrimonios. No, pero es ella. Ahora voy a hablar tranquilo, total, no está mi señora. No, pero es ella. Esto que no. La última vez yo dije, yo hablé, yo. Si se pone el sol, si pasa un tiempo, si pasa más que el tiempo prudencial para que yo busque en Dios sabiduría para solucionar el problema. Querido, le estoy dando lugar al diablo.
Pero como vos y yo conocemos a Dios, no podemos permitir esto. Amén. Te podés enojar, pero tenés que buscar en Dios pronta respuesta y solución. Versículo 28, si eres ladrón, deja de robar. ¿Se acuerdan que el pastor Matías nos habló hace mucho de las distintas formas de robar? En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Acá lo importante no es hacer el foco, decir yo era malo y robaba, ahora soy bueno y no robo. Yo ahora cambié el pensamiento y sé que lo que busco no es para mí, lo que tengo es para compartir. Amén. Porque los que conocen a Dios comparten. Los que conocen a Dios comparten. No hay que mentir. Los que conocen a Dios comparten. Dice que hay 2 mandamientos. Es amar a Dios y amar al prójimo. Esos son, dice que toda la ley se resume en eso. Dios está diciendo, querido hermano, si vos decís que me conocés, tenés que estar dispuesto a lo que estás ganando con tus manos, compartirlo con el que tiene necesidad. No dejar desprovista tu casa, pero compartir con los que tienen necesidad. Vamos al último versículo. El versículo 30. Dice, está en la diapositiva. Pero, querido hermano, es lo fundamental para poder vivir una vida que manifieste conocer a Dios. Una vida que muestre una cualidad distintiva. ¿Sabes cuál es? Es no entristecer al Espíritu Santo. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Con qué cosa? Dice, con la forma en que viven. Pablo retoma y dice, dejen de vivir como los que no conocen. Y dice después, porque si viven como los que no conocen, entristecen el Espíritu. Y el Espíritu Santo triste en tu corazón no tiene lugar para hacer lo que tiene que hacer. Una característica que tiene que identificarte, que tiene que identificar a los hijos de Dios, que tiene que identificarnos, es tener toda la capacidad que el Espíritu Santo puede producir, porque tiene toda la libertad en nuestro ser, en nuestra vida, para hacer, disponer, cambiar, corregir y llenarnos de toda la presencia de Dios. Cuando eso no pasa, porque está triste el Espíritu Santo por mi forma de vivir, es porque estoy viviendo como los que no conocen a Dios. Ponete de pie, por favor. Padre, gracias, porque tú nos has bendecido. Padre, gracias porque somos los que hemos encontrado a Cristo, de los que conocen a Dios y lo conocen como Padre. Señor, ayúdanos a que el Espíritu Santo con toda libertad en cada uno de nosotros dé de su fruto y podamos ser reconocidos, podamos ser los que se distinguen porque en nosotros hay de tu amor, de tu gozo, de tu paciencia,
de tu fe, de tu mansedumbre, de tu templanza. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias. Y te rogamos que los que han vivido, Señor, y han buscado todo el tiempo glorificar tu nombre, puedan seguir haciéndolo, viviendo una vida que dé como fruto labios que confiesen tu nombre. Pero Padre, si habemos algunos que aún seguimos viviendo como los que no te conocen, que podamos decir en esta mañana, con la autoridad que Dios nos da para gobernar nuestros actos, dependiendo del Espíritu Santo, basta ya de vivir como los que no te conocen. Ayúdanos, Padre, necesitamos de tu ayuda y de tu guía. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.